este momento me es sumamente grato poderles presentar al primer expositor conferenciante de este congreso, al doctor Osvaldo Hurtado Larrea. El doctor Hurtado Larrea fue presidente del Ecuador durante los años 1981 y 1984. Ha sido presidente de la Asamblea Constituyente del Ecuador. Ha escrito diversas publicaciones, muchísimas. Entre ellas cabe destacar El poder político en el Ecuador, Las costumbres de los ecuatorianos, Ecuador entre los siglos XX y XXI, y sin mayor presentación que la expuesta, dada la conocencia que se tiene del doctor Osvaldo Hurtado, lo dejo con ustedes. Osvaldo, muchas gracias y también mil disculpas por la demora que hemos tenido. El micrófono es tuyo, mi querido Osvaldo. Gracias a ti, Jorge. Buenas tardes a todos. Una amistad que se remonta a los años 60 con Jorge, cuando coincidimos en un congreso de la Unión Internacional de Jóvenes Demócratas Cristianos en Berlín, y luego visitamos 2 países europeos. Me impedía responder negativamente al pedido de Jorge de que les dijera unas palabras en la inauguración de este importante evento. Porque proviniendo yo de otro campo del conocimiento, no me resultaba fácil hablar a especialistas en el tema de la infraestructura vial. Pensando en lo mucho que se parecen Ecuador y Perú geográficamente, étnicamente, culturalmente e históricamente, he borroneado algunas ideas sobre lo acontecido en mi país en el campo de los caminos y de las carreteras, pensando en que probablemente algo parecido habrá ocurrido en el Perú y probablemente en otros países de América Latina. Casi 4 siglos, exactamente 375 años, contados desde la fecha en la que se fundó la ciudad de Quito por parte de los españoles, debieron transcurrir para que la rueda ingrese a la economía ecuatoriana, a las actividades productivas, al transporte y a la movilización de las personas. Ocurrió este importante avance el año 1908, cuando se inauguró el ferrocarril que, arrancando de Guayaquil, llegaba a la ciudad de Quito. Hasta entonces, para emplear una frase de la época, el transporte de bienes y personas se hacía a lomo de acémilas, caballos, mulas, burros y lomo de indio, con perdón de repetir una expresión de hace muchísimos años. Los bienes producidos en la costa ecuatoriana o que llegaban desde el exterior al puerto de Guayaquil se embarcaban en precarias embarcaciones
que recorrían uno de los tantos ríos de la costa ecuatoriana, llegaba a los Andes, tenían que trepar hasta 4.000 y más metros para adentrarse en los valles andinos y luego de superar 3 de ellos llegar a Quito. Era una operación que duraba 2 semanas. El ferrocarril redujo el tiempo que demoraba a recorrer la distancia entre Guayaquil y Quito a 2 días. Cosa sin duda importante, pero mucho más importante fue que redujera en una quinta parte el precio del transporte, lo que abrió un abanico de oportunidades a las diversas actividades económicas de la costa y de la sierra para que intercambien sus productos y que para que pudieran llegar a Quito y a las otras provincias de la sierra ecuatoriana, por entonces las más pobladas del país, bienes industriales y en general manufacturas indispensables para la vida de la gente y para el ejercicio de sus actividades económicas. Con lo cual, la sierra ecuatoriana comenzó a salir de un atávico atraso. Hasta entonces, el progreso estaba en la costa y particularmente en Guayaquil, porque su condición de puerto fluvial le permitía acceder al mar y a través de los ríos a los fértiles campos costeños, ya sea para recoger alimentos, ya también para la producción de cacao para la exportación. La sierra, en cambio, vegetaba, igual que en los años 1500, 1600 y 1700. A partir de entonces, la rueda ya no solo es a través del ferrocarril, como se introduce en la economía ecuatoriana, sino a través de los caminos que comienzan a construirse en las diversas provincias del país. Caminos precarios, de tierra, muchos de ellos operables exclusivamente durante el verano, pero que en todo caso permiten la introducción de otro instrumento, que son los automotores, que producen una revolución tanto o más importante que la del ferrocarril. Gracias a esos caminos. De manera que comienza a florecer el comercio, la industria y otras actividades económicas. A pesar de lo cual, hacia mediados del siglo XX, las provincias fronterizas con el Perú, igual que las que limitaban con Colombia, no tenían acceso al resto del país a través de carreteras. Es luego del año 1950 que se comienzan a construir carreteras hacia la Amazonía, a las provincias fronterizas con el Perú y a las provincias fronterizas con Colombia. Yo recuerdo, joven aún, habré tenido 20 años, con un grupo de amigos, organizamos una gira por el Ecuador que comenzó en Quito y fue hasta el sur, a Cuenca, y luego llegó a Machala, la ciudad más importante cercana al Perú, en la costa. Tuvimos que tomar un barco para poder ir a Guayaquil, porque estoy hablando del año 1960, porque no había una carretera para que fuera
transportadas personas o bienes desde la ciudad de Machala a la ciudad de Guayaquil. Pero a partir de entonces, gracias al petróleo, que comienza a explotarse en el año 1972, el sistema vial ecuatoriano se transformó completamente. Y los caminos llegaron a todas las ciudades y pueblos importantes del Ecuador, cosa que sucede en pocos países de América Latina todavía ahora. Actualmente, casi todos esos caminos están asfaltados. Pocas son los caminos de grava. Varios de ellos tienen características propias de autopistas. De manera que la economía ecuatoriana en este momento cuenta con este instrumento fundamental para el desarrollo económico de una sociedad, que es una red vial que conecta ciudades, pueblos, centros de producción, de consumo, de importación y de exportación. Les decía que en esto fue un factor fundamental el petróleo, porque la construcción de caminos ha estado estrechamente ligada a la suerte de las exportaciones y a la suerte del crecimiento económico. Cuando estas dos variables de la economía marchaban bien, el Estado tenía recursos para financiar la ampliación de la infraestructura de caminos. Y cuando no los tenía, inmediatamente tenía que ingresar a programas de austeridad, cuyo primer paso era suprimir la inversión para nivelar los equilibrios fiscales. Esto es paralizar un elemento fundamental que es la construcción de caminos, por todas las razones que he venido diciendo en esta explotación, en esta explicación. Al auge de su construcción de los años 80, de los años 70, por el petróleo, se sumó uno segundo a principios del siglo XXI que se prolongó hasta el año 2014. Asimismo, por un aumento del precio del petróleo que llegó a bordear los $100. Un primer elemento. Uno segundo fue y es el pequeño territorio. Los países luchan y se enorgullecen de tener enormes territorios. Bien, los países grandes de América Latina han tenido mucha dificultad, incluso Colombia y Perú, para llegar con caminos a todos los confines del territorio nacional por la extensión de su espacio físico, que no es el caso ecuatoriano. La inversión extranjera ha contado poco en la construcción de infraestructura física, que no sea la que permitió la construcción del ferrocarril y ciertas obras públicas que no tienen que ver con los caminos y las carreteras. Más bien han contado los créditos de organismos multilaterales o los créditos de los bancos de inversión de Brasil principalmente y más recientemente de Chile. Bien, supuesto pues entonces todo lo que acabo de decir, ¿cuáles son los problemas que puedo ver yo en esta materia?
En la construcción de los caminos en el Ecuador, no siempre se tuvieron en cuenta las consideraciones técnicas, los estudios de factibilidad, las relaciones que iba a tener con la economía, con la producción, con el movimiento de personas y de mercaderías. Y en ocasiones ocultaron la presión de ciertos sectores geográficos o el deseo de los gobiernos, ¿no?, de realizar obras en el menor tiempo posible, y mientras más numerosas fueran, cuanto mejor, para cimentar su popularidad. Este ha sido un problema que en unos años más, en otros menos, ha limitado los efectos benéficos que podría dejar la construcción tan importante de caminos que se ha producido en el país. Un segundo elemento ha sido la poca consideración de prioridades. Dada la escasez de recursos, siempre insuficientes, era necesario que se hagan los caminos que mayor efecto económico multiplicador iban a generar. Pero este tampoco es un elemento que habitualmente han tenido en cuenta los gobiernos. Uno tercero son las necesidades de la población, porque los caminos no solo tienen que ver con los centros productivos, sino también con los centros en los que habitan los pobladores de ciudades y de pueblos y que necesitan movilizarse. Y naturalmente, más ha pesado cierto centralismo en las grandes ciudades o alrededor de ellas, principalmente Quito y Guayaquil, y una postergación general de la obra de infraestructura física en provincias. Detrás de todo esto ha estado pues este mal general de América Latina, del Ecuador y de alguna manera del Perú, del populismo. La presencia de gobiernos populistas ha llevado a que se caiga en estos problemas que acabo de señalar y en otro mucho más grave que ha sido la corrupción. Los grandes delitos de construcción se han producido en los últimos años y a lo largo de la vida del Ecuador en la construcción de obras públicas y principalmente de caminos, centrales hidroeléctricas, refinerías y otras obras de esta naturaleza. Y el otro problema ha sido la incapacidad del Estado para mantener los caminos, que paulatinamente se han ido deteriorando, ¿no?, hasta convertirse en una variedad inmensa de baches que los vuelve o los ha vuelto intransitables. En esto de la corrupción, mientras los gobiernos han sido más democráticos, menos corrupción ha habido. Y mientras han sido autoritarios, la corrupción se ha extendido. De lo que tenemos acá en el Ecuador, un ejemplo reciente. Quisiera terminar refiriéndoles una anécdota que grafica mucho lo que acabo de decir. Estaba por concluir mi gobierno hacia el año 1984, julio, y llegó a mi escritorio un proyecto de decreto ejecutivo declarando obra de seguridad nacional
una carretera a construirse en el sur oriente de la Amazonía ecuatoriana. Venía acompañado de un informe favorable realizado por un Consejo de Seguridad, fundamentalmente compuesto por militares. Los políticos, con el paso del tiempo o simplemente por inclinación natural, tenemos pues cierta malicia. Y a mí, para decirlo en las palabras que entonces pronunció, me olió esto muy mal. Llamé al ministro de Obras Públicas, que era un ingeniero de mucho prestigio y absolutamente honorable, y le pedí que examinara con lupa este contrato. A los pocos días me informó que estaba plagado de sobreprecios. Dispuse entonces que no se contrate la obra y no expedí el decreto ejecutivo. Inmediatamente recibí la visita de un dirigente de mi partido para pedirme que aprobara la contratación. Le contesté que no podía hacerlo por las razones que dije hace un minuto, los sobreprecios. Como él era un hombre honorable, entendió y no insistió. Recibí después la visita de una persona muy relacionada conmigo, hacerme la misma petición bajo el argumento de que le debía favores a la compañía Andrade Gutiérrez. La compañía que se proponía atracar al Ecuador se llamaba así, todavía existe, brasileña naturalmente. Y también le expliqué que no podía autorizar ese contrato y él entendió. Bien, no se contrató la obra, terminó mi gobierno y 3 meses después de iniciado el nuevo, se contrató la obra. Bueno, Jorge, quisiera agradecerte muchísimo por esta invitación. Probablemente no he respondido a tus expectativas, igual que a los amigos del Perú que me han escuchado, pero quisiera agradecerte por haberme invitado, ¿no? Y a tus invitados por haber tenido la bondad de escucharme. Gracias a ti, Osvaldo. Primero por recordar más de 60 años de una perdurable amistad y principalmente para decirte que nos has dado una lección de historia y de la importancia de los caminos para el desarrollo de un país muy semejante a nuestro. La enumeración de los problemas tenidos en el Ecuador me pareciera, al escucharte, que estuvieras hablando del Perú. Son los mismos. Son los mismos y ya te digo, pareciera que estuviéramos en el Perú. Por ello te agradezco una vez más y es un gusto haber compartido contigo estos momentos. Muchas gracias, Osvaldo. A ti, Jorge.